Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Voz Cuenti Radio, donde esta no es el final. Hoy es martes 2 de marzo de 2021. Y bueno, contamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico. Hoy lo dirige Pastor Boris, así es que le damos la bienvenida. Pastor Boris, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, querido Jorge, una vez más, siempre ratificando la buena labor que haces, comunicando y dando espacios para poder transmitir la palabra de Dios, sus principios, sus verdades. Realmente es una bendición contar con la radio Busco en Ti, donde estás no es el final. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando de gobierno, como anunciamos el jueves pasado. Entonces, vamos a remitirnos a Mateo capítulo 22, versículo 21. Dice Jesús dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es muy importante entender que Dios ha ordenado que el gobierno civil cumpla sus propósitos específicos. Nos acordamos que el anterior jueves hablábamos de las limitaciones de la jurisdicción. Las jurisdicciones tienen que tener limitantes porque de lo contrario surge el abuso de la autoridad. Y hablábamos que el gobierno tiene demasiado poder que nosotros como ciudadanos hemos entregado. Mientras no entendamos esto, pues cada vez vamos a ceder más derechos. Entonces, al final quedamos con un gobierno totalitario que empieza a regir leyes que van aún en contra de nuestra conciencia y de lo que ya naturalmente debiera solamente cumplir el propósito el gobierno o el Estado en este caso, ¿no? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios ha ordenado que el gobierno civil cumpla sus propósitos específicos y no para servir a hombres individuales o a los gobernantes. Es posible que Dios creara una institución y sin embargo no pusiese límites sobre ella. No creo, ¿sí? Porque Dios hizo las cosas perfectas, correctas. Por ejemplo, un tipo de gobierno es la familia, ¿no? Donde sería terrible que el padre sea la única autoridad ahí y la palabra no muestra eso, nos muestra exactamente lo contrario, ¿no? La sujeción es mutua y hay que delimitar los roles de cada uno y la Biblia los delimita claramente. Entonces, cuando esto no está delimitado, la consecuencia de eso es los abusos de la autoridad o de la responsabilidad que nos es dada por Dios. Entonces, puede creerse, por un momento que Dios ha hecho al hombre un ser social, lo puso en una sociedad y por las mismas leyes de la Constitución humana estableció un gobierno civil y después de todo no establecer límites a esa autoridad. No, ya vemos que desde el comienzo dijimos que Dios no da autoridad al hombre para que el hombre ejerza autoridad sobre su prójimo, sobre otro ser humano. Dios no da esa autoridad. Dios jamás ha dado una autoridad para que el hombre domine sobre otro hombre o ejerza control a la fuerza. No, la sujeción en la Biblia siempre es voluntaria. Entonces, esto definitivamente no puede ser, ¿no? Entonces, definitivamente debemos pensar que si Dios puso los reyes y los gobernantes, es porque Dios ha delimitado sus funciones. Entonces, una de las pocas funciones que tiene el gobierno es proteger al que hace el bien, castigar al que hace el mal, proteger la vida y la libertad y la propiedad. Eso es todo lo que el gobierno tiene que hacer respecto a sus funciones.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que el gobierno o el Estado ahora tiene tanta autoridad como para hacer leyes que en Colombia, por ejemplo, hay una ley y para que se cumpla esa ley se hace otra ley? Entonces creamos leyes y leyes y leyes y pensamos que con eso el país va a mejorar. No, necesitamos entender que las leyes no van a mejorar a los ciudadanos. Para eso están las instituciones voluntarias, la iglesia, la familia, para eso está, para educar a los ciudadanos. Pero el gobierno no tiene la función de educar a los ciudadanos, solamente castigar al malo, una vez más, repito, eh, dijimos castigar al malo, ¿sí? Proteger al que hace el bien, eh, proteger la vida, la libertad y la propiedad. Más nada. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que los padres son responsables de la educación. Eso lo dijimos en nuestro anterior programa. Pero resulta que al no cumplir nosotros esa función que nos corresponde, entonces el gobierno plantea y dice, bueno, queridos ciudadanos, nos da la impresión que ustedes no están haciendo bien su rol. Entonces nosotros, el gobierno, el Estado, nos vamos a hacer cargo de la educación. Además que vamos a poner colegios en todas partes y además la educación va a ser gratis. Entonces, con ese eslogan de gratis nos convencen a los ciudadanos y nosotros pensamos que la educación va a ser gratis y que el gobierno nos los va a dar. Pero quiero recordar que nada en esta vida es gratis. Alguien paga. Nada es gratis. Alguien paga al final del camino. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar un poquito. Si el gobierno dice, ok, voy a poner colegios, vamos a preparar maestros, vamos a sostener a los maestros, les vamos a dar un sueldo, una pensión y para su jubilación y todo eso. Entonces, todo eso que estoy diciendo y mucho más, lo que implica papelería y secretarias y etcétera, etcétera, todo eso, ¿de dónde va a salir? Porque el gobierno no produce dinero. El gobierno no produce, el gobierno no genera dinero, el gobierno solo gasta dinero. ¿De dónde gasta? Pues de los impuestos que nosotros pagamos. De ahí es que el gobierno gasta. Entonces, para que ellos construyan colegios, al final somos nosotros los ciudadanos los que construimos esos colegios. Y nosotros los ciudadanos somos los que pagamos a los profesores. Y nosotros los ciudadanos somos los que sostienen el sistema de la educación gratis. Claro, ellos no nos los hacen saber así. Por un momento nos hacen creer que todo está bien porque nos enseñan a nuestros hijos a sumar, a multiplicar, a dividir, etcétera, ¿sí? Y nosotros como padres estamos felices porque resulta que nuestro hijo ya tiene 4 años y estamos contentos porque sabe leer y escribir. Y ya cuando tiene 6 estamos mucho más contentos porque ya sabe dividir, multiplicar y decir, no, esto está fantástico, ¿sí? Esto está fabuloso. Pero nosotros no caemos en cuenta, los ciudadanos, que detrás de cada gobierno hay una filosofía, de educación, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener ciudadanos como en el caso que está ocurriendo actualmente en nuestro país, ciudadanos con una tendencia socialista, con un pensamiento de tendencia socialista, pues, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a usar la educación para educar a los jóvenes con esas tendencias. Entonces, si nosotros miramos un poquito, por ejemplo, los de FECODE, la organización de maestros, ellos prácticamente son socialistas, tienen pensamientos socialistas, progresistas. ¿Y qué es lo que enseñan a nuestros hijos? Pues obviamente eso que ellos creen que es lo mejor. ¿Y quién sostiene ese sistema? Pues nosotros.
Y luego nos quejamos de que nuestro país, nuestra nación está mal. Claro, ¿cómo va a estar bien cuando nosotros hemos sacado a Dios de la educación? Y ya como padres ni siquiera pasamos tiempo con nuestros hijos. Buscamos colegios donde, si es posible, el niño tenga que ir desde la mañana y regresar solamente en la tarde, porque los papás, papá y mamá, trabajan y no pasan tiempo con los niños. Entonces, los niños son educados prácticamente en los colegios. Y luego decimos, ¿por qué es que este niño no saluda? ¿Por qué es que este niño no es educado? Porque pues en el colegio no le van a enseñar eso. Nosotros los padres hemos sido llamados a educar a los hijos. Entonces, con ese ejemplo que estoy dando, podemos decir que el gobierno se toma atribuciones que no le corresponden. Porque detrás de ese, entre comillas, querer ayudar a los padres, a los ciudadanos, pobrecitos los ciudadanos que no son capaces de, no pueden por sus diferentes ocupaciones hacerse cargo también de la educación de sus hijos, nosotros les vamos a ayudar. El gobierno les va a ayudar y además la educación va a ser gratis. Entonces, cuando tú escuches esto va a ser gratis, piensa de esta manera. Nunca nada es gratis. Cuando el gobierno dice es gratis, no es verdad. Tú terminas pagando con tus impuestos. Nosotros terminamos pagando con nuestros impuestos lo que ellos dicen gratis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez el gobierno se hace más fuerte, tiene más poder. Entonces le decimos, no, pues mire, nosotros, señor gobierno, no estamos pudiendo con la salud. Entonces el gobierno, no hay ningún problema, nosotros les vamos a dar salud y económica, gratis si es necesario. Pero nunca es gratis, ya hablamos de eso, no voy a repetir. Entonces el gobierno se hace cargo de la salud cuando la salud le corresponde al ciudadano. El ciudadano juntamente con las asociaciones voluntarias deberían crear seguros médicos, pero el gobierno no. Ya sabemos la historia, ¿no? No vamos a repetir, porque todos nosotros conocemos la mala calidad de los seguros que existen, ¿no? Y bueno, luego se hacen cargo de nuestras pensiones y luego el gobierno viene y te pide impuestos cuando recibes una herencia, el gobierno te pide impuestos cuando, impuestos de tu casa, impuestos de tu carro, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues sencillamente está pasando que el gobierno está cumpliendo roles que no le corresponden. Y cada vez el gobierno es más fuerte porque nosotros hemos cedido nuestros derechos. Muy bien. Un estudio cuidadoso de las escrituras revela que el gobierno civil tiene un papel primeramente punitivo, o sea, castigar a los malhechores. La iglesia y el hogar y las asociaciones voluntarias son principalmente de naturaleza positiva, o sea, enseñamos, nutrimos, proveemos, cuidamos, ministramos, etcétera. ¿Qué más podríamos decir sobre el gobierno en esta tarde? Cuando el gobierno civil comienza a hacer cosas que no le corresponden, entonces nosotros tenemos un gran problema, pues solo un punto de vista negativo, punitivo del rol del gobierno civil asegura la libertad. Esto significa que los ciudadanos solo están obligados a abstenerse de hacer lo que está prohibido, porque el gobierno tiene ese papel. O sea, el gobierno dice, si robas, vas a entrar preso. Ese es su rol, ese es su papel. El rol del gobierno es decir, bueno, si usted no cumple el trato que hizo con el otro ciudadano, pues nosotros lo vamos a castigar. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pero por eso es que decimos que el comercio debiera ser libre, ¿no? Pero el comercio no es libre, tristemente. El gobierno también se mete cuando dos personas quieren comerciar, cuando dos personas quieren negociar, el gobierno se mete.
¿Por qué? Porque nosotros también hemos entregado esas áreas. Entonces, la negatividad de la ley, la preservación de la vida y la libertad positiva del hombre, en otras palabras, cuando el rol del gobierno civil está limitado a castigar a quienes quebrantan la ley, se preserva la libertad de quienes la cumplen. Entonces, la ley de Dios es un estándar de justicia. No dice que esté bien o que está mal, pero el gobierno no está para juzgar las intenciones del corazón, sino solamente los hechos. Entonces, es imposible que el gobierno pueda crear buenos ciudadanos. El gobierno o el Estado no está diseñado para crear buenos ciudadanos, sino solamente para castigar al malo, proteger al que hace el bien, proteger la vida, la libertad y la propiedad. No está para educar. Entonces, al nosotros renunciar como ciudadanos, como familia, como iglesia, nuestra parte de ser educadores de los ciudadanos para que de manera voluntaria entiendan por la razón a someterse a las leyes y hacer lo bueno delante de los demás, al renunciar a esto, pues el gobierno empieza a querer tomar cartas sobre el asunto y empieza a querer educar a la ciudadanía. En este momento se está queriendo levantar una ley que quiera regir a los padres sobre la educación de los hijos. La ley dice que no podrás castigar a tu hijo, ni psicológicamente, menos físicamente. Y entonces el gobierno dice, nosotros tenemos un programa para crear una nueva cultura de pensamiento en los ciudadanos de Colombia. Y uno dice, ¿cómo puede el gobierno hacer eso? Obviamente lo va a hacer si es que esta ley la llegan a sacar del Senado y la llegan a, ¿cómo se dice? Bueno, para que sigan sus funciones. Entonces, pues, definitivamente nos van a someter a nosotros los padres a ir a las escuelas de padres que el gobierno tiene. Tristemente, entonces, cuando el gobierno dice, nosotros tenemos una escuela de padres a las cuales usted tiene que asistir de manera obligatoria, ¿qué crees que nos van a enseñar? Porque el gobierno asume que tú no puedes enseñar a tus hijos. ¿Por qué? Porque eres malo. O sea, ¿cómo es posible que disciplines a tu hijo? ¿Cómo es posible que lo castigues? Y lo peor es que lo castigas con vara y lo castigas psicológicamente y no le dejas a él desarrollar su personalidad, su libre personalidad. Entonces, lo que ellos quieren hacer es esto. Es decir, si un día mi hijo se levanta y dice, papá, hoy quiero ir con vestido al colegio y tu hijo es un varón, y tú le dices, amor, tú no puedes ir al colegio con vestido porque eres un hombre. Entonces, por favor, ve, quítate ese vestido y ponte un pantalón, por favor. Entonces el hijo dice, no, yo quiero ir vestido de mujer porque hoy me siento mujer. Entonces tú dices, no, de ninguna manera vas a ir al colegio de esa manera. Entonces el niño tiene derecho a quejarse al Estado o al gobierno o a su profesor o a cualquier autoridad y decirle, mi papá no me deja desarrollar mi libre personalidad. Entonces el gobierno te va a meter a un curso para orientar tu vida, reorientarte, o sea, reenseñarte. Has sido enseñado mal, eres un retrógrada. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida tú sigas negando la realidad de que ya no hay sexo masculino y femenino? Ahora es género. Y el género hay que desarrollarlo. Uno no nace con sexo.
Uno nace con un género que hay que desarrollarlo en la vida. Y uno escoge ser mujer o ser hombre. Eso es lo que el gobierno quiere hacer. Y nosotros estamos en silencio haciendo nada. Y alguien decía, no hay peor cosa que el silencio, que otorga que el mal avance. ¿Sí? Creo que es tiempo de despertar. Esta ley está siendo ahorita tratada en el Senado y la quieren aprobar. Y si la aprueban, pues eso es lo que va a ocurrir, lo que estoy diciendo. Nos quieren meter la ideología de género como sea y nos quieren obligar. ¿Por qué? Porque tenemos una mala comprensión de las funciones que el gobierno debe tener. Entonces el gobierno ya se cree un Dios que tiene que enseñar a los ciudadanos cómo debemos comportarnos. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Sencillamente porque la iglesia ha abandonado su rol. Ha abandonado su rol. Ahora, nosotros no podemos negar que la cuestión del homosexualismo ha existido recién ahora. No, el homosexualismo ha existido desde siempre. Pero nosotros tenemos las cosas claras, ¿no? O sea, nosotros entendemos que Dios no aprueba una vida así. Dios la desaprueba tajantemente, pero ahora las leyes nos quieren obligar a que debemos aceptar a una persona y no solamente aceptar, porque creo que el problema no es con aceptar. Aceptamos a las personas que son así, obviamente tienen libertad de vivir su vida como quieren, pero no tienen derecho de obligarnos a pensar como ellos, a vivir como ellos. O sea, de ninguna manera. Ellos tienen el derecho de vivir así, si es que así quieren hacerlo, y la justicia y la ley también debiera ampararles en ese sentido. No podemos, digamos, meter a un gay o a un homosexual a la cárcel solamente porque es un homosexual. Eso sería injusto, ¿verdad? Porque el gobierno no está para castigar la conciencia de las personas, está para castigar los hechos. Si una persona roba, tiene que ir a la cárcel. Y si una persona es homosexual y roba, tiene que ir a la cárcel. Y si no lo es, de todas maneras, tiene que ir a la cárcel. Para eso está la justicia, pero no para regir la conciencia de las personas. La conciencia de la persona es el patrimonio que Dios nos dio y solamente de manera individual uno lo tiene que dirigir, guiar por donde mi conciencia me dice que debo obedecer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno se meta en esferas de esta naturaleza? La pregunta es ¿por qué? Cuando yo echo a mirar un poco este tema, a mí me da tristeza porque yo digo, no podemos, obviamente la gente que está en autoridad ahorita tienen culpa, ¿no? No podemos decir que no podemos decir que son inocentes, no, ellos lo hacen sabiendo y lo hacen de manera premeditada y aprovechan las plataformas que tienen y el dinero que tienen, etcétera, ¿no? O sea, ellos aprovechan esas plataformas para querer imponernos su manera de pensar. Pero yo quiero concluir con esto. No podemos evitar la maldad va a estar ahí siempre, hasta el fin de los días. Pero sí podemos limitar la maldad. Sí podemos frenar la maldad. ¿Por qué la maldad avanza a paso agigantado? ¿Por qué la maldad se ha tomado la justicia, se ha tomado el Congreso, se ha tomado el Senado, la política, la educación, los colegios, las universidades? ¿Por qué? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia brilla por su ausencia. O sea, la iglesia no educa. O sea, muy pocas iglesias educan, pero hablando en general, no. La iglesia está metida entre cuatro paredes, gritando,
hablando en lenguas, no sé, solamente inflando el alma, que Dios habló, que me profetizó, que tuve un sueño y que no sé qué, y en el nombre de Jesús proclamo, en el nombre de Jesús decreto. O sea, una iglesia inmadura que abandonó su rol de educadores, de educar la conciencia del ciudadano. Por esa razón, el mal está en esas plataformas donde no debiera estar. En las plataformas de gobierno donde se legisla las leyes, donde está el Congreso, donde está el Senado, ahí debiera haber gente temerosa de Dios. Gente temerosa de Dios. Gente que teme a Dios y que haga cumplir la Constitución, nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos dice que somos responsables de la educación de los hijos. Pero por sobre la Constitución se crean leyes y nadie dice nada. Nadie dice nada ni nadie hace nada. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tenemos una mala comprensión, amados, de lo que sucede en el gobierno. Entonces, nosotros decimos el gobierno es una cosa secular, es una cosa del mundo, es una cosa donde el que se mete se corrompe. Entonces, no, la iglesia tiene que apartarse de eso. Pero no encontramos en la Biblia algún pasaje o alguna doctrina que sustente esa posición de no meternos en las esferas de gobierno. Más bien nos impulsa a sí meternos en las esferas de gobierno. Hemos abandonado nuestro rol, amados. Hemos abandonado nuestros roles. Entonces, la idea es afectar las 7 esferas de la sociedad. Pueden haber más. Nosotros las definimos en Construyendo Hogares Sólidos en 7 esferas. Está la de gobierno, la familia, la iglesia, los artes, la comunicación, los negocios. Ay, me olvidé de una, me falta una. Son 7 las esferas que nosotros debiéramos afectar. Porque nosotros al entregar esas esferas a gente impía que no temen a Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Pues nos van a imponer leyes donde los padres ahora ya no tienen la potestad de castigar ni educar a sus hijos. O sea, si ahora tú castigas a tus hijos, la ley, el gobierno te puede quitar a tu hijo. En otros países ya está pasando eso. O sea, cuando un niño va y se queja porque su papá lo castigó o no lo dejó salir, entonces el gobierno viene y dice, no, usted está maltratando a su hijo, usted no es un buen padre, entonces nosotros, el gobierno, nosotros que somos mejor que usted, nosotros que sabemos más que usted y nosotros que defendemos los derechos de este menor, nosotros a partir de ahora nos hacemos cargo y te lo quitan y ya. Y todo eso es legal. O sea, hemos llegado a esos absurdos donde en algunos países la Constitución dice que tus hijos no son tuyos, les pertenece al gobierno. Eso es una locura. Para mucha gente probablemente no significa nada, pero cuando uno entiende lo que es el gobierno bíblico, uno dice esto es una locura, es una verdadera locura. Porque si ya estamos llegando hasta este punto, entonces la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con la próxima generación? ¿Qué va a pasar con la próxima generación cuando nuestros colegios, sostenidos por nosotros, porque la educación no es gratis, con maestros corruptos que enseñan y que van a enseñar con cartillas sobre la ideología de género, porque cuando vayas al colegio ya no va a existir baño de hombres, baño de mujer, no. Los baños son para ambos, porque si sientes entrar al baño de mujeres siendo hombre, puedes hacerlo. Y van a empezar a enseñar a nuestros hijos que no hay sexo masculino ni femenino, sino que
el género se desarrolla, ¿sí? Y si quieres ser mujer, siendo hombre, no hay ningún problema. Entonces, quiero invitarles a que despertemos a esta realidad. Más adelante les haremos conocer un poco sobre esta ley injusta que nos quieren imponer y que en este momento está en el Senado debatiéndose para darle curso o no. Estamos a tiempo todavía para protestar y alzar nuestra voz y decir, ustedes no tienen derecho de sobre nuestros hijos, de qué es lo que ellos van a aprender o qué es lo que no van a aprender. Nosotros como padres tenemos todo el derecho de elegir si van a ser cristianos o no van a ser cristianos, si va a ser budista o no, o musulmán o no. Los padres somos los que tenemos el derecho de elegir qué educación van a recibir nuestros hijos. El gobierno no tiene por qué meterse en esta situación, no tiene por qué hacerlo. Lo hace porque nosotros como ciudadanos estamos entregando autoridad al gobierno y eso a nosotros, al entregar nosotros autoridad al gobierno, la consecuencia es que perdemos nuestras libertades. Tú como padre ya no vas a poder decir, yo quiero que mi hijo aprenda que Dios existe y es real. Sencillamente el gobierno te va a decir, no señor, Dios no existe, usted no puede enseñar a su hijo de esa manera, entonces lo quitamos porque usted no está obedeciendo. Entonces, hasta cárcel puedes tener por negarte a que el gobierno no eduque a tu hijo. Esas son las locuras que están pasando ya en nuestra nación. Muchas gracias por este espacio. A veces nos sentimos como una voz que clama en el desierto, pero creo que debemos hablar y creo que debemos decir y creo que debemos denunciar y creo que debemos hacernos sentir. Estamos luchando por un país que sea mejor y no cada vez peor. Es verdad que hay corrupción, pero, amados, la corrupción no está en el gobierno. La corrupción nace en el hogar porque los padres hemos abandonado la educación. No hemos enseñado a nuestros hijos a ser honrados. Los hemos entregado a colegios donde sencillamente ahí nos enseñan que Dios no existe. No podemos esperar menos que eso. Es una tristeza, pero espero que esta voz, a través de esta radio, sea una lucecita en medio de la oscuridad. Les agradezco mucho por su atención. Un gran abrazo para todos ustedes. Buenas tardes. El próximo jueves seguiremos hablando sobre este asunto y hablaremos sobre esta ley de una manera más clara aún. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.